Hola, bienvenidos. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante. Vamos a hablar de apostasía. Sí, la apostasía. La apostasía es un término que regularmente se utiliza para aquellos que uno entiende que han abandonado la fe. Pero tristemente veo que este término se utiliza de manera muy equivocada y muchas veces. Regularmente se aplica, o lo aplican mejor dicho, se aplica de manera muy general. Pocas veces he visto un estudio concienzudo y claro sobre el asunto, de tal modo que no solamente se vea la parte genérica o que se vea algo de afuera hacia adentro, sino preguntarnos de primer plano si yo soy un apóstata. Porque cuando veamos en este momento que es un apóstata, estoy seguro que tu concepción de lo que es la apostasía puede ser que cambie. Vamos a hacer una serie de temas hablando de la apostasía individual, de la apostasía colectiva. Vamos a hablar de apostasía en el pueblo de Dios y veremos también parte de lo que significa la apostasía para este tiempo. Antes de iniciar, quiero que me acompañes en una oración porque este tema, entiendo, necesitamos entenderlo a la luz del Espíritu de Dios y que podamos todos tener un concepto claro del mismo. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Pedimos por favor que nos guíe en el estudio de tu palabra y nos ayude a entender las cosas como son. En el nombre de Jesús. Amén. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es apartarse de cualquiera de los mandamientos de Dios de manera deliberada. Esto es apostasía. No es un hecho en sí o lo que a mí me parezca, porque he visto que muchas personas a la manifestación de un pecado en particular no le llaman apostasía. Pero así lo que el término bíblico, o en este caso lo que espiritualmente es, no veo que mucha gente se lo aplica. Entonces, repito, ¿qué es apostasía? Apartarse de cualquiera de los mandamientos de Dios, de manera deliberada y consciente. Eso es ser un apóstata. Así que es peligroso cuando nosotros acusamos de apostasía a alguien, porque posiblemente estemos emitiendo un juicio de alguien, de algo o de una institución, sin saber si esa persona tiene el conocimiento claro de lo que está haciendo. Porque la apostasía, usted y yo, apartarnos de manera deliberada de un principio espiritual que ya conocemos y que tenemos conciencia del mismo. La apostasía surgió en un ser que fue santo. Estamos hablando de Lucifer. La hermana White dice claramente que la apostasía comenzó en él cuando el orgullo y la suficiencia propia comenzaron a albergarse en el corazón. Así que cuando nosotros pensamos en apostasía, lo primero que debemos revisar es si estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y otra cosa, si en mi vida, si en mi corazón no hay apostasía. Pues si en mi corazón no hay orgullo y suficiencia propia, pues yo también puedo ser un buen apóstata, de igual modo, ¿no? Y que eso es lo primero que yo debo revisar. Si en mi vida hay apostasía, si en mi vida hay un apartamiento deliberado de la palabra de Dios, de los principios establecidos por la Biblia y de lo que el Señor llama que yo debo guardar. Es posible que cuando nosotros hagamos esa revisión muy personalizada del asunto, tendremos mucho cuidado de señalar a alguien o a cualquier institución o movimiento de ser apóstata. El orgullo, la autosuficiencia, el amor a las cosas del mundo regularmente son las que dan este asunto. Eso está en el Conflicto de los Siglos, en la página 43. Ella habla específicamente de estas tres cosas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de uno vivir en apostasía o de estar en apostasía? Las consecuencias de la apostasía incluyen la pérdida de la bendición de Dios, la separación espiritual y en última instancia el juicio divino
sobre aquellos que persisten en la rebelión. Yo sé, hermano, amigo, que posiblemente estas cosas que las hayas estudiado en la Biblia, pero posiblemente no hayas visto la secuencia en que suceda. Porque cuando comenzamos a tener orgullo y autosuficiencia propia, lo primero que evitamos es ser corregidos, enmendados, ser, vamos a decir, reformados, inclusive hasta que se nos muestren nuestros errores doctrinales o cualquier práctica que nosotros estemos haciendo. Ahora, la Biblia utiliza varios términos para mencionar el tema de la apostasía, y uno de los que voy a utilizar aparece en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cuando una persona cae en apostasía, es muy difícil retornar, por no decir imposible, pero muy difícil, porque poco a poco tiene que ir derribando los principios establecidos por Dios que él ya conocía, que él ya de algún modo había experimentado, que había gustado, como dice el libro de Hebreos. Por eso, una apostasía no es cualquier cosa. Es como, vamos a decir, el último paso en el alejamiento de Dios, de un individuo, de una institución o algo así por el estilo. Por eso, cuando nosotros señalamos a alguien o a algo de ser apóstata, lo que estamos diciendo de manera sencilla, o mejor dicho, de manera figurada, es que esa persona o esa institución se apartó de los principios de Dios. Y yo estoy en la obligación de mostrar puntualmente con la Biblia, de manera objetiva, no subjetiva, no lo que a mí me parece, no lo que yo pienso o lo que yo creo que es apostasía, no. Mostrar con la Biblia, en el caso de nosotros adventistas, hasta con el mismo espíritu de profecía, de que hay una separación consciente y deliberada, de los principios establecidos por la palabra de Dios. Y aquí un punto muy importante. Cuando nosotros estemos haciendo de algún modo ese estudio o eso nos esté llamando la atención, pues nosotros tenemos que enseñar cuáles son esos principios. Mostrar cuáles son esos principios, señalarlos claramente, puntualmente, con un estudio consensuado, no sesgado, de la palabra de Dios. Porque un pecado inconsciente de unos pocos no hace culpable a los muchos. Jamás. Aunque pueda padecerse una situación, vamos a decir, de calamidad, no quiere decir que todos estén bajo la misma sombrilla. Y eso hay que tener mucho cuidado. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las Escrituras muestran claramente que la apostasía se manifestará por una predicación o una enseñanza de espíritus engañadores y con doctrinas equivocadas. Aquí viene un punto muy importante. Cuando yo, por ejemplo, estoy sospechando, que no debería, de que alguien o algo está en apostasía, lo primero que yo debo identificar, cuáles son las doctrinas correctas. Si conozco esas doctrinas, si la he estudiado a profundidad, si sé claramente a qué se refieren, y luego verificar si hay un abandono deliberado de esas doctrinas y de esos principios que yo digo que son fundamentales o que enarbolan los principios de Dios. Porque recordemos que esto es muy delicado y es una acusación o un señalamiento, mejor dicho,
de algo que está determinando inclusive la salvación de una persona o de un grupo de personas. Dice, el primer rebelde, como mencionamos hace un momentito, fue Lucifer, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, que dice: en el cielo antes de su rebelión había sido el primero en cubrir la ley de Dios con sus acusaciones y desobediencia. Pretendió que la ley era defectuosa y requería cambios. O sea, esa fue la insinuación de Satanás, en que pudiera, o sea, para cambiar la ley de Dios, él entendía que esta ley era defectuosa y que había que hacerle unas modificaciones. Por allí comienza doctrinalmente la apostasía. Cuando yo entiendo que algo hay que modificarlo, que hay que cambiarlo, que hay que añadirle, que hay que quitarle, yo debo tener mucho cuidado cuando ya ha sido demostrado claramente que esto ha sido revelado por Dios. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En este pensamiento, Lucifer decidió oponerse a la ley de Dios, cambiarla, modificarla, crear una ley nueva para las criaturas del universo. Quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que esto comenzó como un misterio, algo que ni muy bien él entendía lo que estaba haciendo, pero tristemente cedió a la seducción de este pensamiento de que él podía hacer un cambio en lo que Dios ya había establecido. Por eso es importante, en el caso de nosotros adventistas, que miremos cuáles son los orígenes de nuestra identidad. O mejor dicho, que revisemos nuestras doctrinas. Si están no a la luz de un pensamiento de un teólogo o un gran erudito, sino si están a la altura de lo que Dios dice en su santa palabra. Y así ya tendremos de algún modo evidencias para mostrar si como pueblo, si como comunidad, si como familia o si como individuo yo no estoy dando los pasos adecuados para acercarme al trono de la gracia. Dice Salmos 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Romanos 7:12 dice también: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estos textos reafirman la bondad de la ley de Dios y su eficiencia para nosotros. O mejor dicho, la necesidad que nosotros tenemos de vivir a la altura de esa ley, porque es buena, porque es santa, porque es justa. Satanás entendió que esto había que cambiarlo, y todo apóstata va en la misma dirección de hacer cambios a la ley de Dios. Cuando usted escuche o usted piense que de algún modo la ley de Dios no se puede observar, no se puede guardar, que no hay de algún modo la posibilidad de que esa ley pueda ser observada, entonces yo estoy entrando en la misma dinámica o albergando el primer pensamiento del primer apóstata. Por lo tanto, es muy importante que nosotros eso lo entendamos. Una de las cosas que naturalmente el corazón del hombre no le gusta es someterse, dejarse dirigir, dejarse orientar. Pues con la introducción del pecado en nuestro mundo, el hombre se creyó la idea de Satanás de que seríamos dioses sabiendo el bien y el mal. Y que con esta idea ya nosotros no íbamos a necesitar de Dios, no íbamos a necesitar ninguna ley que nos dijera cómo hacer y cómo vivir. Es triste que mucha gente, aún profesando religión y profesando fe, una de las cosas que añora es de vivir de manera independiente sin ningún tipo de restricción. Y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos tratando de albergar ese tipo de espíritu.
¿no? Dice el conflicto de los siglos, la página 497, dice: Satanás se ha esforzado continuamente por presentar la ley de Dios como una carga o como algo injusto, buscando que los hombres la consideren como imposible de obedecer. Y esto no lo hace de una manera, vamos a decir, desagradable, sino que la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando él presenta estas ideas, cuando él presenta estas, vamos a decir, formas en las que él quiere que el hombre entre, lo hace de manera muy, muy atractiva, especialmente a la carne. Y otra cosa, hace que el individuo, vamos a decir, se salga de la responsabilidad que le corresponde al momento de observar la ley. Pues es más fácil vivir la vida cristiana sin nada, sin ningún estorbo, por así decir, que me limite a hacer lo que yo quiera o yo piense que es correcto dentro de mi experiencia cristiana. No, es el plan de Satanás. El plan de Satanás no es que se abandone la religión, no es que se abandone la iglesia, no es que tú abandones tus prácticas. Vamos a decir en un término de engaño, porque a él es más útil cristianos semiconvertidos que no crean en la victoria sobre el pecado, cristianos que de algún modo entiendan que la ley de Dios no se puede guardar, que en algún punto hay que fallar o que en algún punto siempre vamos a flaquear. Pues eso tenemos que tener mucho cuidado, porque para Satanás este tipo de cristianos o creyentes, vamos a decirlo de este modo, les son más eficientes que fuera de la iglesia. No, por eso a veces la apostasía es muy difícil de identificar. Usted dirá: hermano, pero es que hay tanto pecado, ¿cómo es que es tan difícil? Bueno, la misma Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y usted y yo tenemos que ser muy, muy cuidadosos al momento de señalar un asunto como apostasía. Muchas veces lo que estamos observando simplemente es el camino que prepara a la apostasía. Porque eso sí puede ser. Puede ser que nosotros estemos mirando los pasos que están conduciendo a la apostasía y no la apostasía en sí mismo. Y eso lo vamos a ver en otros temas más adelante. Como muchas veces nosotros confundimos el camino que prepara Satanás para caer en una apostasía que la apostasía en sí mismo. Pues una cosa no es la otra. Dice que la apariencia de pecado es pecado, pero es apariencia. Y tú y yo, como dijo el Señor Jesucristo, no estamos, por así decir, capacitados para decir quién es trigo, quién es cizaña. Pues la cizaña tiene mucho parecido al trigo. Eso es obra de los ángeles, eso es obra del Espíritu Santo. Porque no sea que queriendo sacar la cizaña, también saquemos buen trigo. Entonces usted dirá: ¿y cuál es entonces mi compromiso ante la situación que se avecina o que ya está operando? Presentar la palabra y dejar que sea ella la que trace el punto significativo en el momento de tratar estos asuntos tan difíciles. Si hay un punto en el que yo considero que se le está faltando a los mandamientos de Dios o a los principios que sostienen ese mandamiento, es mi deber presentarlo en la justa dimensión que la misma Escritura así lo presenta. No debo entrometer mi subjetividad a ese asunto, porque ya se va a hacer un asunto personalizado y allí no habrá entonces elementos divinos que lleven arrepentimiento, que lleven convicción de pecado hacia aquellos que necesitan conocer la verdad. No, y en ese punto debemos ser muy cuidadosos. Ya para terminar, en esta primera intervención sobre qué es apostasía, vamos a hacer un breve resumen diciendo que apostasía es apartarse deliberadamente de los principios de Dios que ya yo conozco y oponerme a ellos. Eso es apostasía.
oponerme de manera deliberada a lo que ya yo sé que Dios habló, de lo que Dios dijo, de lo que Él ha mencionado en su palabra, que es la verdad. Y cuidadito, mucho cuidado, si al momento de yo señalar una apostasía o algo como apostasía, puede ser simplemente el camino preparatorio o, mucho más peligroso, si yo también soy partícipe de otro tipo de apostasía. Porque puede ser que alguien apostate con idolatría, pero puede ser que yo apostate robando. Puede ser que el que yo esté señalando apostate de la violación, vamos a decir, del sábado, pero puede ser que yo no honre a mi padre y a mi madre. Puede ser que yo señale a alguien de adorar imágenes, pero puede ser que yo tome el nombre de Dios en vano. Así que esto es un asunto muy delicado y yo te animo en el Señor que cuando te sientas animado a hablar o señalar la apostasía, primero te hagas un examen personal para ver si primero yo ando conforme a la voluntad de Dios. Entonces así estaré autorizado para levantar el dedo acusador o no acusador, el que señala y toca el pecado, y que de algún modo estoy dispuesto no solo a señalarlo, sino también a ser el instrumento de Dios para llevar salvación a aquellas almas que yo considero que de algún modo no están andando conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides suscribirte, no olvides compartir este tema, no te olvides de orar por mí, porque seguiremos tratando vamos a tener una serie de temas en cuanto a la apostasía. Así que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.